Nunca imaginé que una noche de lluvia iba a obligarme a abrir la puerta que ya creía cerrada. La campana de la librería tintineó con una urgencia que me atravesó el cuerpo antes de que pudiera pensar. Afuera, la calle olía a tierra y asfalto caliente. Gotas gruesas golpeaban la vitrina como si quisieran entrar también. Tenía las manos todavía en el paño con el que había limpiado la mesita de novedades, mi pelo recogido en un moño flojo, el delantal con manchas de café y pintura. Eran casi las 10. Cerré, apagué las luces del salón principal y preparé la caja. Atrás, en el almacén, Clarice estiró en su bola de lana sobre la caja de remeras, mientras la cafetera expiraba su último suspiro. Quien tocó la puerta no fue un desconocido perdido, ni un cliente olvidadizo. Su figura empapada recortada contra la luz de la farola me estremeció de una manera que no supe explicar en el primer segundo. Reconocí la espalda, la forma en que cruzaba los brazos para protegerse de la lluvia, la manera en que inclinaba la cabeza cuando se intentaba sonreír y fallaba. 4 años. 4 años desde la última vez que la vi en la ciudad. 4 años desde la última conversación que nos dejó heridas abiertas y silencios. Ana, dijo. Y su voz, aunque fría de agua y cansancio, tenía el timbre de siempre. Era Victoria. No vine a contar esto como quien abre un cuaderno y escribe la cronología exacta de los hechos. Lo que recuerdo son sensaciones. El olor del impermeable mojado que dejó un rastro de sal y pintura en la alfombra. Las gotitas que se desplomaban de sus zapatos dentro del umbral como pequeñas perlas. El color de sus ojos cuando me miró como si esperaba permiso para entrar a un lugar que siempre había sido suyo también. Tenía los hombros tensos, la piel pálida contra la tela oscura, y en la bolsa que colgaba de su brazo asomaban tubos de pintura y un cuaderno de bocetos con las páginas dobladas. Mi primer impulso fue cerrar la puerta en su cara. Después, sin saber por qué, abrí un poco más y la dejé pasar. Le tendí una toalla sin palabras. Sus manos temblaron al recibirla. La abracé mientras me decía que se había quedado sin dónde ir, que necesitaba un refugio, que alguien la estaba buscando. No era preciso preguntar quién. Habíamos compartido, tiempo atrás, cosas que nos rompieron a las dos. Habíamos intentado recomponernos por separado. Aquella noche, la lluvia fue la responsable de juntarnos otra vez. Le preparé té y llevé un par de mantas del almacén. Encendí una lámpara que proyectó sobre las paredes el color cálido de las estanterías. Ella se secó el pelo a medias, dejó un halo en el piso y se sentó en la caja de cartón donde guardaba las viejas ediciones de poesía. No hablamos de grandes cosas en las primeras horas. Hablamos de lo urgente. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿De dónde venía la prisa? ¿Por qué sus manos estaban manchadas de acrílico? Me contó, entre pausas y respiraciones contenidas, que había huido de una casa que olía a miedo y a control. No me di cuenta de que estaba sosteniendo mi propio cuerpo hasta que lo sentí temblar bajo la toalla húmeda. Es fácil explicar con palabras lo que fue la relación con Renata si te quedas en la superficie. Era intensa, implacable, ocupaba los sentidos, pero no se puede traducir en un resumen la manera en que te quita el aliento y te enseña a medir tus pasos. Renata hablaba en certezas y en órdenes disfrazadas. Con el tiempo, esas certezas dejaron de ser suyas y se convirtieron en reglas que yo aprendí a obedecer sin darme cuenta. Me culpaba por las cosas pequeñas, por las conversaciones que no salían bien, por las emociones que no encajaban. Aprendí a callar. Aprendí a justificar su ira como si fuera un clima que podía predecirse. Cuando me fui, pensé que me había ido para siempre. Me equivoqué en eso y en muchas otras cosas. Aprendí, en hospitales de noches demasiado largas y en ojos que no sabían si mirarme, que las cicatrices no se ven siempre en la piel. Victoria me miraba mientras yo hablaba, sin interrumpir, no porque fuera indiferente, sino porque sabía que había que dejar caer las cosas a su ritmo. A veces su mano se apoyaba en la mía, y el viejo gesto que habíamos tenido tantas veces antes volvió a ser un puente que no se pronunciaba en palabras. No era solo la presencia física la que me reconfortaba,
Era la certeza de que incluso cuando yo había elegido aislarme, alguien había guardado el espacio para mí. Aceptó quedarse, al menos por unas noches, en el almacén. Le ofrecí el colchón plegable al fondo, entre cajas y un rincón donde guardábamos las mantas excedentes. Le indiqué el baño y le dejé la llave de la puerta que cerraba con un candado que hacía años no usaba. No fue un gesto heroico, lo hice por compasión, por ese remanente de amistad que sentía aún en los huesos. Quizá también un poco porque estaba cansada de estar sola. Lo que vino después fue una costura lenta. Las cosas domésticas, el trabajo en la librería, las tardes en las que la ciudad parecía una gran respiración. Se despertaba a mi lado sin hacer ruido, se ayudaba a preparar el café, fregaba tazas que no eran suyas y hablaba con los clientes como si siempre hubiera vivido allí. Doña Marta trajo una sopa la primera semana y la miró con ojos curiosos. Seullón dejó en consignación un paquete de libros de pesca que a Vitoria le parecieron absurdos y a mí reconfortantes por su normalidad. La gente fue devolviéndonos la mirada con la que se construye una comunidad. Reconocimiento, sorpresa, la pregunta muda de ¿qué pasó?, que se disolvía en sonrisas. Una mañana la descubrí con un pincel en la mano junto a la pared del fondo del local. Habíamos hablado, en los días de silencio después de su llegada, sobre la pared que siempre había querido pintar y nunca me había atrevido. Ella, que había llevado años sin quejarse, y con una mochila de cuadros bajo el brazo, decidió que el muro merecía ser otra cosa. Un espacio para voces que no encontraban su lugar en las tapas de los libros. Se inclinó sobre el yeso con esa calma que a veces confundía con abandono, y sin pedir permiso, empezó a trazar líneas. El mural fue un proceso ritual. Colores que vinieron de bolsas plásticas, fragmentos de canciones viejas que ella tarareaba mientras trabajaba, tazas de té que se enfriaban sobre la escalera. Pintó mujeres que no eran retratos, pero que tenían la resistencia de quienes han soportado la tormenta. Pintó una playa rociada de sal, una biblioteca con puertas abiertas, manos que se buscaban, y al centro dejó dos figuras que se recostaban la una en la otra. No había mucho detalle, eran siluetas, pero en el vacío entre ellas cabía todo lo que habíamos sido y lo que nos daba miedo admitir. De vez en cuando me pedía opinión. Yo le decía dónde poner una rama, cómo suavizar un trazo. Fue el primer acto de creación compartida desde aquel entonces. Cada brochazo parecía coser un lugar del pasado que habíamos dejado pendiente. La convivencia no fue un sueño romántico, ni una sucesión de clichés. Fue trabajo íntimo. Hubo mañanas en las que la palabra correcta no aparecía, y pasábamos horas en silencio, ocupadas en ordenar estanterías o en etiquetar libros, y esa misma rutina fue el ejercicio que nos acercó sin reclamar. Hubo roces que antes se llamaban equivocaciones, y que ahora eran manos sobre hombros cuando el ataque de ansiedad se insinuaba. Bit y yo empezamos a aprender el lenguaje de la reparación, avisar cuándo saldríamos a comprar pan, dejar el teléfono visible, decir vuelvo a tal hora, como si fuera un hechizo contra la incertidumbre. Ella me pidió en varias ocasiones que no me esforzara por explicarle todo de golpe, que podía contarle a su tiempo. Yo, que había pasado tanto tiempo coleccionando defensas, acepté. Fue en esas noches, cuando la ciudad se volvía una lámpara en la lejanía, que empecé a notar cómo mi cuerpo aflojaba. Había un gesto pequeño, casi imperceptible, que se había vuelto rutina. Cuando yo volvía de pequeñas compras, siempre encontraba su cuaderno abierto y una nota con tinta corrida. Dejé té, taquilla lavada, te cuidé un poco. Las notas eran una caricia escrita. Yo las apilaba en la caja de las cuentas, las leía de madrugada y a veces las guardaba en el bolsillo de mi abrigo. No sé decir desde cuándo pude volver a dormir sin que el recuerdo de gritos atravesara la membrana de la noche. Había también días de terapia. Le pedí a Vitoria que me acompañara a algunas sesiones al principio, no porque necesitara que estuviera presente en la cosecha de mis palabras, sino porque en presencia de alguien en quien confiaba, mis recuerdos no se volvían un paisaje hostil. La terapia no fue un milagro pivotante, fue un trabajo pausado de nombrar lo que me había sucedido, de aprender a reconocer la tormenta antes de que me arrastrara. Hablé de noches en vela, de ataques de pánico que me hacían creer que el mundo se me venía encima, de esa sensación de estar fingiendo ante los clientes mientras por dentro la casa temblaba.
La terapeuta tenía una manera de escuchar que no empujaba, que devolvía cada palabra con una pregunta suave. A veces, después de una sesión difícil, volvía a la librería y me sentaba en el rincón donde solía leer poesía, y Vittoria me traía una taza de algo caliente sin preguntar. Eso, más que cualquier consejo, me enseñó que había alguien dispuesto a quedarse. La ciudad, por su parte, empezó a frecuentarnos con curiosidad. Hicimos una pequeña exposición con las obras de Vittoria, vendimos algunos cuadros y la gente empezó a asociar esa pared colorida con la idea de la librería como refugio. Organizó lecturas temáticas sobre resiliencia y talleres de encuadernación. Convidamos a personas que habían pasado por procesos de reparación a contar sus trabajos. La librería se llenó de conversaciones que no eran solo comercio. Era una red que se tejía en torno a coincidencias y dolores compartidos. Yo abría la puerta cada mañana con el corazón un poco más ligero y con la sensación de que no era una isla. Hubo, claro, fantasmas que no se iban con café ni con pintura. Renata apareció en mis pensamientos más de lo que me gustaba admitir. Un mensaje sin dirección, una voz en el teléfono que no dije si contesté, la recuerdo en ventanas de lluvia, en reflejos. Temía que su nombre se convirtiera otra vez en una sombra que nos siguiera. Me explicaba a mí misma que podía pasar página, que lo había hecho muchas veces antes, que ahora tenía redes, Vittoria, la comunidad, la terapeuta, y aún así, la vulnerabilidad residual me hacía poner el seguro 2 veces en la puerta por la noche. Y entonces, la tensión que había sido una brisa incipiente tomó forma una tarde de invierno. Estábamos en la librería. La lluvia, esa misma que tantas veces llamaba a empezar las historias, golpeaba con fuerza. Habíamos terminado una lectura de poemas para jóvenes. Algunos se habían quedado conversando, otros se despidieron con abrazos que tampoco pretendían ser definitivos. Yo estaba en la caja revisando la caja registradora cuando la puerta principal se abrió. Al principio pensé que era otro cliente, pero la voz que salió fue una marea que arrastró todo lo que había alrededor. «¿Tú?», dijo Renata, y no intentó disimular la sorpresa de encontrarme allí, detrás de una vitrina y con un peinado que había aprendido a no corregir en público. Todo se ralentizó. Sentí la sangre golpeando mis oídos y el mundo reduciéndose a los pasos que daban hasta el centro del local. Las conversaciones cesaron. Las tazas se quietaron en las mesas. Renata llevaba puestas las mismas certezas que la habían hecho dueña de tantas conversaciones imposibles antes. Mirada alta, una voz que no pedía permiso, una sonrisa afilada. No vino sola en intención, venía a reclamar un pasado que parece que pertenecía a ambos. No vino con palabras suaves, vino con reproches callados y con acusaciones que fluyeron como si yo fuera responsable de todo lo que ella había perdido. Por instinto me aparté. La gente la miraba, algunos recordaban su nombre, otros no. La sala mantuvo un silencio expectante, como si todos estuvieran esperando un desenlace que no queríamos escribir. Fue en ese instante en el que mi respiración se volvió corta y el universo se concentró en el peso de mis propios pies, que vi a Vittoria moverse. No se acercó desde la sombra, ni lanzó una palabra desde la calma. Caminó decidida, con los brazos sueltos, y se puso entre Renata y yo como si una línea imaginaria pudiera contener la violencia de la antigua relación. No hizo mucho ruido, no gritó. Dijo una cosa que todavía escucho con la claridad de un claxon en la madrugada. «Ella no está sola. No te vas a llevar esto de nuevo». No sé si fueron esas palabras en concreto, su tono, o la manera en que sostuvo mi mirada, pero hubo un clic dentro de mí. Fue un sonido sordo, como una cerradura que se abre después de mucho tiempo de forzar. En la pared, el mural miraba la escena con sus colores, como si fuera un testigo mudo. La gente alrededor pareció tomar aire con nosotros. Renata, que esperaba una reacción mía, culpa, humillación, sumisión, encontró en cambio una resistencia que no esperaba. Vittoria no se limitó a poner distancia. Habló claro. Llamó a Renata por su nombre y le dijo cosas que yo nunca me atreví a decir. Que no tenía derecho a entrar así. Que no podía volver a borrar lo que había pasado como si fuese un error. Que mis límites eran sagrados. En un momento, cuando Renata intentó minimizar lo ocurrido con ironías, Vittoria alzó la voz de una manera que me erizó la piel. «Si sigues aquí, llamo a la policía». Nadie esperó a que lo hiciera. La fuerza de su decisión fue suficiente para que Renata, irritada, y con esa mezcla de rabia y vergüenza que no sabe a dónde ir, diera media vuelta y saliera de la librería bajo la lluvia. Cuando la puerta se cerró, todo quedó en un silencio breve. Fue un silencio de poscombustión.
de cuerpos que necesitan unos segundos para recomponerse. Algunas personas volvieron a sus conversaciones, como si hubiera que intentar devolver normalidad a algo que no lo era. Yo me quedé de pie, inmóvil, con un calor extraño en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Victoria me miró, y sin moverse, dejó caer una frase que se quedó adherido a la habitación. No me voy, Ana, no me voy. No fue un aviso. No fue tampoco una promesa ligera. Hubo en ella una determinación que tenía la forma de un ancla. Y en ese momento, en medio del murmullo de gente que retomaba sus tazas de té, por primera vez en mucho tiempo, supe con una certeza inaugurada y nueva que no sabía cómo llamarlo aún, pero que no era solo cariño. Fue como si durante años hubiera vivido con un tablero de sensores internos apagados, y al oír esas palabras, alguien hubiera encendido todo de golpe. Mi corazón latió de una manera que me resultó extraña. No era miedo ni confusión inmediata, era reconocimiento. No supe pronunciarlo en voz alta. No dije «te amo» ni nada parecido. Todo sucedió adentro, en un lugar sin palabras que ahora buscaba su nombre. Fue la sensación de que mi vida no debía seguir como si aquello hubiera sido una interrupción leve. Fue la sensación de que, en el acto de que alguien se quedara y defendiera, yo podría permitirme nombrar aquello que antes no me permitía ni pensar. La tarde terminó con más tazas de té, disculpas muertas entre los clientes y promesas de volver. Victoria se quedó, como había dicho. Me acompañó a cerrar con manos que no me soltaron. Caminamos por la calle húmeda hasta mi casa sin prisa, sin hablar demasiado. En algún punto ella se quedó en silencio, y yo sentí que una pregunta se formaba en mi boca y se mordía. No la hice. Miré hacia la librería iluminada detrás de nosotros, al mural que, en la noche, parecía brillar con colores nuevos, y comprendí que algo había cambiado de modo irrevocable. Llegué al almacén con pasos torpes. Me senté en el colchón plegable y me tapé hasta la barbilla, pero no por frío. La sensación era de un temblor que había empezado en lo profundo. Revisé las notas que ella me dejaba en el bolsillo de mi abrigo la primera semana. Leí aquellas palabras escritas con su letra tranquila, y supe que el nombre que necesitaba ponerle a lo que sentía no había sido pronunciado todavía. No sabía si era miedo lo que me retenía, o si era la costumbre de no dejar que el amor tuviera forma. Esa noche no dormí bien. Pensé en todo lo que había hecho para protegerme y en todo lo que había hecho para seguir sola. Pensé en los años donde había aprendido a administrar mis temores en silencio y por primera vez en lo que sería aceptar que mi corazón podía inclinarse hacia una mujer que había decidido plantarse frente a la tormenta por mí. A la madrugada, cuando todo estuvo demasiado silencioso, me levanté y fui a la pared donde Victoria había pintado las dos figuras. La toqué con la yema de los dedos. La pintura estaba seca, y algo en ella parecía pulsar. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando cómo la ciudad respiraba. Sabía que no bastaba con que alguien me defendiera aquella tarde para que todas las heridas se cerraran. Sabía que aún había procesos por delante, registros que poner en orden, llamadas que quizá tendría que hacer, cosas que tendría que decir en voz alta. Pero también supe que no volvería a mirar esa protección como un simple gesto de amistad. Había sido un umbral. No supe entonces decir, soy lesbiana. Lo que supe fue que había llegado un momento en el que no podía seguir esquivando la palabra sin traicionarme. Tenía miedo de lo que el nombre traería, definiciones, expectativas, la mirada de otros. Pero también tenía la certeza brillante de que si había una posibilidad de nombrarlo sin renunciar a quien era, esa posibilidad estaba ahí, en el hueco que dejó la defensa de otra persona que había decidido no irse. Al amanecer, antes de que el local abriera, la encontré en la puerta con un termo de café y una sonrisa cansada. Me lo tendió sin decir nada, y cuando me miró, supe que ella había sentido también el corrimiento de algo en el suelo de su propia vida. Sonrió y dijo, «Hoy abrimos temprano, hay que ordenar algunas cosas». Y aunque la frase era simple, la ternura con la que la pronunció me sostuvo como un faro. Fue así como empezó lo que después sería mucho más. Noches de hablar y no decir todo. Tardes de pintura, sesiones de terapia intercaladas con esfuerzos por normalizar la rutina, ventas de cuadros que nos permitieron respirar,
y la lenta idea de convertir la librería en algo más que un comercio, un refugio para las personas que, como nosotras, llevaban historias que no cabían en titulares. Pero todo eso aún no tenía cierre. La pregunta que empezó a vibrar en mi pecho no tenía todavía su forma definitiva, y aunque ya no podía ignorarla, tampoco tenía respuestas completas. Sujeté el termo y la miré. Ella apretó mi mano con una fuerza que no buscaba imponerse, solo confirmar presencia. En sus ojos vi la promesa informal de quedarse, y en mi garganta un nombre que todavía estaba por nacer. Si esta historia te está tocando, quédate conmigo hasta el final y comparte con alguien que pueda necesitar escucharla. Los días que siguieron a aquella tarde con la puerta cerrada fueron una sucesión de pequeños compromisos que, sin grandilocuencias, fueron dibujando un mapa nuevo. No éramos dos personas que se lanzaran al vacío. Éramos dos que, por primera vez en mucho tiempo, decidimos aprender a caminar la orilla juntas. Las mañanas empezaban con el olor del café y con la rutina mecánica de ordenar libros, pero ahora había una presencia que llenaba los espacios intermedios. La nota en el bolsillo del abrigo, el trazo limpio de un pincel sobre la pared, el sonido de pasos que no eran sola mi soledad. Victoria llevaba la pintura en la mirada y en las manos. Trabajó como si cada brochazo fuera una promesa pequeña que había que cumplir. Yo la observaba y a veces me sorprendía sintiendo un calor extraño, como si el pecho se me abriera a algo que hasta entonces había evitado nombrar. Pensaba en todo lo que había aprendido a guardar en cajas. Vergüenza, prudencia, la costumbre de no exigir. Con ella, esa costumbre se fue deshilachando poco a poco. Ella no exigía, se quedaba. Eso fue la diferencia. Hubo noches largas en las que la ansiedad volvió como una ola vieja que no había aprendido a quebrar. Me agarraba la garganta con manos invisibles, la respiración rápida, la sensación de que algo iba a estallar en el pecho. No era algo que desapareciera con un gesto de amor. Era un trabajo con sesiones, con tareas, con días en que no parecía haber avance. La terapeuta que ambos vimos tenía una voz paciente y sin dramatismos. En una sesión, recuerdo decir casi en un susurro que a veces me sentía como un libro con las páginas arrugadas. Podía abrirlo, pero le costaba mostrarse. Ella me hizo sentar, me pidió que respirara y que nombrara una cosa buena que hubiera pasado en la semana. Dije una palabra: tazas. Sonrió. Le expliqué que Victoria dejaba tazas en la escalera, que a veces las encontraba frías, y sonreía por lo ordinario de ese cuidado. Ella señaló que los detalles ordinarios eran el terreno fértil del cambio. No fue un acto heroico, fue una verdad pequeña que se reiteró hasta crecer. Victoria, por su lado, estuvo en terapia para recomponer su voz. No me correspondía a mí arreglarla. No, su recuperación fue algo que la involucró a ella, con su coraje y su voluntad. Empezó a hablar de su infancia en bocetos, de la violencia en imágenes que no buscaban culpa ni venganza, sino explicación. Pintó cuadros sobre puertas cerradas y ventanas abiertas. Vendiendo uno, consiguió pagar algunas consultas extra. La primera vez que vendimos una obra grande en la librería, recuerdo que me temblaron las manos al doblar el billete. No era el dinero lo que importaba, era la evidencia de que su trabajo, su expresión, tenía un lugar fuera del miedo. Ese día, cuando contamos las ganancias entre números y abrazos, sentí que algo se asentaba en mi cuerpo, la posibilidad de una vida compartida con menos urgencias y más decisiones compartidas. No todo fue avance lineal, hubo retrocesos. Renata no desapareció de inmediato. Hubo llamadas insistentes, mensajes con tono cortante, mensajes insinuantes por redes sociales que buscaban desestabilizar. En una ocasión, recibimos una nota anónima pegada en la persiana que decía que la gente como nosotras no dura. Sentí el estómago encogerse. No quiero dramatizar lo obvio. Fue miedo, puro y simple. Fuimos a la policía a poner constancia sobre las intimidaciones. No voy a explicar procedimientos legales en detalle, pero sí diré que hubo una llamada, un acta, la presencia de un oficial que tomó nota y nos aconsejó medidas de seguridad básicas. Más adelante, gestionamos la orden de restricción. No fue un remedio mágico, fue una barrera que nos dio tiempo y un aire respirable para seguir construyendo sin sobresaltos. La comunidad jugó un papel que todavía hoy agradezco.
Doña Marta, que tiene una manera de mirar que no pregunta demasiado pero sostiene con hechos, apareció un día con una bolsa de empanadas y un número de teléfono de quien podría ayudarnos a asesorarnos legalmente. Seu-Yuan aportó herramientas viejas para colgar estantes y siempre tenía una palabra práctica. Los clientes se convirtieron en aliados silenciosos. Alguien compró un cuadro para regalárselo a su hermana. Otro organizó una pequeña recaudación para un taller de autocuidado. Esos gestos cotidianos fueron la trama que permitió que el mural no quedara en una pared y la librería en un simple comercio. Poco a poco anunciamos talleres de encuadernación, noches de lectura sobre resiliencia, un ciclo de charlas sobre salud mental. La sala trasera se convirtió en un punto de encuentro. No declaramos reglas morales, solo abrimos la puerta y recibimos. Y entonces llegó el momento en el que tuve que nombrar lo que había sentido aquella tarde en mitad del local, mientras la lluvia golpeaba la vitrina y el mural nos miraba. No fue una confesión planificada ni teatral. Surgió en la pequeñez de una madrugada en que la ciudad estaba desierta y las luces de la librería eran una fortaleza cálida. Vittoria estaba desvelada, revisando bocetos bajo la luz amarilla de la lámpara. Hablamos de trivialidades, libros, el nuevo café que quería traer, un autor que había leído de adolescente. En un instante, la conversación se detuvo y el aire cambió. Las palabras que había estado esquivando por miedo y por costumbre querían salir. Lo que dije fue directo, como un corte que libera la herida. Creo que te amo. Hubo un silencio denso, no por sorpresa, sino por el peso de la verdad que necesitaba acomodarse. Ella me miró, y en su cara vi una mezcla de alivio y cuidado. No fue una explosión romántica, fue la constatación de algo que llevaba tiempo germinando, y que por primera vez tenía permiso de nombrarse. Luego añadí, con la voz más pequeña, no sabía cómo ponerle nombre. No sabía si soy lesbiana. La frase flotó un instante, y en esa suspensión sentí miedo. El miedo a perderla por hablar con honestidad, pero Vittoria acercó la mano y posó su palma contra la mía, con esa naturalidad que en otros tiempos me hubiera parecido a mi atrevimiento. Dijo, yo te veo, no te voy a pedir nada que no quieras. Solo estoy aquí. No era un deber suyo aceptarme, fue un acto sencillo de acompañamiento. No hizo fanfarrias, no celebró como si hubiera ganado algo. Se sostuvo en aquella presencia tranquila y me ofreció confianza. En ese gesto encontré la validez que las palabras todavía no podían darme. A partir de ahí las cosas se pusieron en marcha con cuidado. Hablamos de lo que quería decir la palabra para mí, de mi historia con hombres y con la forma en la que había ido cerrando puertas. Hablamos de mis dudas, de cómo durante años había desviado miradas y acallado curiosidades por miedo a tener que explicar, a tener que justificar mi deseo. Fue una conversación que duró muchas tardes, porque los nombres no siempre se dicen una sola vez. Se repiten hasta que el cuerpo se los cree. El primer beso después de la confesión fue pequeño, casi tímido, como si estuviéramos probando los bordes de algo nuevo. No hubo una escena cinematográfica. Hubo un roce que confirmó que aquello que nos había unido en cuidado podía también ser afecto sostenido. Fue un beso que puso en orden una sensación que había sido confusión durante años. Y con ese beso vino una claridad extraña. La palabra lesbiana dejó de ser algo ajeno para convertirse en un punto de partida. A partir de ese momento, empezamos a construir planes. No porque quisiéramos acelerar una historia, sino porque, al nombrarlo, también sentimos la responsabilidad de cuidar el terreno. Planteamos límites con claridad. ¿Quién entraba a la casa? ¿Cómo comunicaríamos noticias incómodas? ¿Qué haríamos si Renata aparecía de nuevo? Aprendimos a pedir ayuda. Pedimos que la terapeuta nos orientara en la comunicación en pareja, no para que nos arreglara, sino para que nos diera herramientas prácticas. Cómo hablar sin herir, cómo prever situaciones que dispararan ansiedad, cómo organizar cuidados cuando alguno de los dos estuviera frágil. Montamos una pequeña exposición en la librería, una noche de inauguración íntima donde exhibimos una serie de cuadros de Vittoria. Invitamos a gente cercana, clientes fieles, los que habían venido a los talleres, unos cuantos amigos que habíamos recuperado con el tiempo. Fue una noche de nervios y de risas. Colocamos un cartel pequeño, Historias, no juzgues, un título humilde. Las luces eran suaves. Había té y panes caseros que doña Marta insistió en traer. Vendimos varias obras. Vendimos más que cuadros. Vendimos confianza y visibilidad. La prensa local pasó para un reportaje breve, y sin grandes alardes,
Alguien escribió que la librería se había convertido en un refugio. No me importaba el titular. Me importaba que, cada vez que alguien cruzaba la puerta, encontrara un lugar donde no había que explicar demasiado. A medida que la librería crecía a nivel de comunidad, nuestra vida íntima también se fue organizando. Hablamos de economía doméstica con la misma naturalidad con que hablamos del menú de la semana. Dividimos tareas. Compramos juntas una pequeña mesa para el taller de encuadernación. Reparamos el cajón donde guardábamos facturas. Reímos de las pequeñas torpezas, como la vez que Vittoria intentó preparar pan y quemó la primera tanda, dejando un aroma a carbón por la casa que aún hoy recordamos con ternura. Esas escenas domésticas fueron el pegamento que nos permitió creer que no todo era pasión ni drama. También había cariño normal y cotidiano. El tiempo trajo consigo una nueva etapa, la posibilidad de pensar en formalizar cierta protección. No hablo de papeles fríos, sino de medidas que nos dieran tranquilidad. Consultamos sobre la orden de restricción y concluimos que reforzarla era necesario. Hubo una tarde en que un oficial vino a verificar datos y nos explicó con una claridad sobria las opciones. No era un trámite romántico, era un acto prudente. Con la restricción en curso, Renata dejó de aparecer en el barrio, no por una conversión milagrosa, sino porque la ley puso una frontera que ella no pudo atravesar sin consecuencias. Eso no borró el temor, pero nos dio margen para respirar. La propuesta llegó de forma sencilla. No hubo escenario ostentoso ni anillos ostentosos. Vittoria me llevó al techo del edificio que daba a la playa, nuestro lugar de aire, con una manta, una termos y 2 tazas gastadas. Al caerse la tarde, el mar estaba calmo, la línea del horizonte clara. Ella sacó de su bolsillo 2 anillos finos, comprados en una tienda de artesanos que conocíamos de un barrio cercano. Eran modestos, imperfectos, pero tenían un peso simbólico. No rodó una escena de película. Vit dijo, «Quiero seguir quedándome. Quiero que elijo esto». Le respondí con un sí que fue más que palabra. Fue la suma de noches de cuidado, de terapia, de compras compartidas y de silencios sostenidos. Nos pusimos las alianzas con manos temblorosas y reímos por lo pequeñas que se veían en nuestros dedos. La boda fue íntima, pese a sus muchos testigos humanos. Hicimos una ceremonia en una playa pequeña, con arena fría, con la espuma tocando los tobillos de quienes asistieron. Invité a gente que había sido central en nuestra reconstrucción. La terapeuta, que no habló de manuales, sino que leyó un texto sobre valentía cotidiana. Doña Marta, con su falda de flores, trajo una tarta, se huyó auto con una canción con una vieja guitarra. No había grandes oradores, hubo palabras honestas. Renata no estuvo, por suerte ni por accidente. No di discursos extensos. Dije sí mirando a Vittoria con los ojos llenos de cosas que no cabían en la voz. Esa noche, después de la ceremonia, muchos se quedaron en la librería. Bailamos con música que alguien trajo en un parlante pequeño, nos abrazamos con la gente que había elegido acompañarnos. La vida posterior a la boda no fue un cuento perfecto, ni lo pretendimos. Hubo peleas, malestares, días en que la memoria histórica de la violencia nos visitaba en forma de pesadillas. Pero también hubo días en que la risa ocupaba la cocina. Adoptamos a Bruce, un perro de mirada triste que alguien dejó en la puerta de la tienda con una nota que decía «Cuídalo». Bruce se convirtió en nuestro compañero de paseos y en la excusa para salir cuando la cabeza necesitaba aire. Clarice, la gata, siguió gobernando con parsimonia. La librería prosperó lentamente. Abrimos una segunda sucursal meses después, en un barrio donde la renta era menor y la posibilidad de un espacio comunitario parecía necesaria. No fue una inversión sin riesgo, fue decisión sostenida por lo que habíamos aprendido, que un lugar que acoge a las historias hace comunidad. Vittoria continuó su trabajo con la pintura. Abrió una pequeña serie de exposiciones itinerantes que empezaron en la sala trasera y terminaron en galerías que respetaban su mirada. No fue fama repentina, fue reconocimiento por calidad, por verdad. Sus cuadros, aquellos que antes solo vendíamos en la mesa de la librería, empezaron a decorar casas de personas que nos escribían mensajes agradecidas. «Tu mural me hizo ver que no estoy sola», decía uno. Eso nos conmovía de una manera que no se miden en ventas. Era la sensación de que nuestras heridas aportaban a la vida de otros. En el camino, aprendimos a marcar límites sanos.
Tuvimos conversaciones difíciles con amigos que no supieron cómo recibir la noticia o que mostraron prejuicios. Algunas relaciones se distanciaron, otras se transformaron. No hubo juicios fáciles, solo decisiones. Quienes no podían respetarnos quedaron fuera de la intimidad. No hubo venganza, solo priorización. Un episodio que siempre me cuesta revivir fue la llamada de un antiguo conocido que, con tono inquisidor, quiso saber si todo había sido una confusión. Respondí con calma. Enumeré lo que en mi vida había cambiado y le dije que mi vida ahora tenía menos dudas que excusas. No fue un momento de triunfo, sino de honestidad. Aprendí que nombrarse no es declararse a la sociedad, sino a una misma primero. No olvidé las noches de miedo. La terapia fue un hilo permanente, sesiones que no arreglaban todo, pero que ofrecían herramientas, ejercicios de respiración, estrategias para enfrentarnos a recuerdos que aparecían como si fueran noticias. Hubo una vez en que, después de un sueño muy realista sobre gritos y ventanas rotas, desperté con el pulso acelerado y fui a la pared donde Victoria tenía un pequeño cuadro de manos entrelazadas. Lo toqué y sentí que la mano de ella se posaba sobre la mía en la oscuridad. No tenía que decir nada. A veces el cuidado es eso, tocar a tiempo. Con los años, la librería se volvió un sitio reconocido por su rol comunitario. Organizábamos encuentros mensuales de personas queer, noches de lectura con enfoque en literatura LGBT+, talleres para jóvenes que vivían sin apoyo familiar. No nos convertimos en un centro de activismo institucional, seguíamos siendo una librería, con esa sensibilidad, un punto de encuentro. Recuerdo un taller de encuadernación que organizamos para jóvenes trans. Una chica me dijo, entre lágrimas de gratitud, que la librería le había dado la posibilidad de aprender un oficio sin ser juzgada. Fue un momento que me dio la medida del impacto. Habíamos convertido la vulnerabilidad en algo que podía sostener a otros. Renata, con el tiempo, quedó como un referente de lo que fue y ya no era. Las medidas legales que habíamos tomado ayudaron a mantenerla alejada. Su nombre aparecía de vez en cuando en mis pesadillas, pero en la vida diurna se fue volviendo un rumor sin poder. No la odié, no sentí que la necesitara en mi vida de ninguna manera. Sentí simplemente que me había quitado el permiso de ser dirigida por su juicio. Esa fue la libertad más importante. Hoy, cuando miro hacia atrás, me parece extraordinario que un acto tan simple como quedarse al lado de alguien en un momento de crisis pueda tener el poder de revelar una identidad. No porque la identidad sea un efecto directo de la defensa, sino porque la defensa creó el espacio en el que pude mirar dentro de mí sin miedo. En algún momento dije en voz alta, sin solemnidad, no sabía que era lesbiana hasta que mi mejor amiga me defendió y no se alejó. Esa frase contiene una verdad compleja. Por un lado, la identidad estaba allí, latente. Por otro, fue la lealtad de una persona la que me permitió reconocerla sin temor. No quiero que esto suene a moraleja sencilla. No hay una receta para decirte cómo vivir tu vida ni para resolver el trauma. Solo puedo contar lo que pasó. Que la decisión de una persona de permanecer, de ponerse en medio, tuvo un efecto de claridad en mí, y que ese efecto exigió de ambas la humildad de aprender juntas, a nombrar, a pedir ayuda, a poner límites, a construir un hogar con ruinas reparadas. A veces me preguntan si hubiera sido distinto si la defensa no hubiera sido pública o si hubiera llegado en otro contexto. No lo sé. Sé con la certeza que me da el tiempo vivido que hubo un antes y un después. Hubo días en que dudé, en que temía haber confundido la gratitud con algo más. Pero la práctica del amor, responsable, cuidadosa, cotidiana, fue disipando la confusión. Aprendimos a decidir juntas, a sostener el proceso terapéutico de Victoria, a administrar la ansiedad, a trabajar juntas en la librería con respeto por los tiempos de cada una. La rutina ahora incluye paseos con Bruce, tardes de firma de libros, la atención a Clarice que aún duerme en su caja de lana. La librería creció, sí, pero lo que más me llena es cuando alguien entra con el aire de quien busca un lugar donde no tendrá que explicar su vida. A veces cuando cierro el local por la noche, me acerco al mural y lo miro de frente. Veo las dos figuras que se recuestan, ese vacío entre ellas que en algún momento nos contuvo a las dos. Las pinceladas de Victoria siguen contando historias que no siempre coinciden con la mía, y por eso son más ricas. Hablan de resistencia, de caída y de continuidad. En algunos momentos me piden hablar en talleres, y me gusta hacerlo con honestidad.
No soy la voz experta, soy la voz de alguien que transitó un camino con tropiezos y que aún así llegó a un sitio de cariño y de trabajo. Digo que lo más importante es el cuidado y la responsabilidad. Digo que no hay que salvar a nadie, que lo que se puede hacer es acompañar y sostener. Digo que el amor no nos excluye de la terapia ni nos exime de poner límites. Hoy las preguntas que me hacen tienen que ver con segundas oportunidades. A veces pienso en Renata y doy gracias por habernos brindado la posibilidad de elegir quiénes somos ahora. No desde el rencor, sino desde la claridad de que la permanencia, esa decisión de quedarse junto al otro cuando hay riesgo, puede transformar más de lo que uno imagina. La permanencia de Victoria me mostró quién era en el fondo y me dio la fuerza para nombrarlo. Si me pidieras un consejo sencillo, diría: escucha las acciones más que las palabras en los momentos de crisis. Si alguien se queda contigo cuando todos se van, obsérvalo con atención. Y si decides nombrarte, hazlo cuando te sientas lista, no porque lo exija nadie. Cada historia es singular. Hoy, cuando me miro en el reflejo de la vitrina, ya no siento el mismo temor. A veces me sorprendo sonriendo sola, recordando la primera taza fría que encontré en la escalera o el primer cuadro que vendimos. Pienso en la gente que nos apoyó, en los que se fueron, en los que se quedaron. Pienso en lo que significa construir un refugio. No es construir una fortaleza estéril, es ofrecer un techo donde las palabras difíciles se puedan pronunciar sin que la persona sea arrasada. ¿Y a ti que estás viendo esto? Que quizás has vivido un reencuentro, una defensa inesperada, una lealtad que te sacó de un lugar que creías definitivo. Te pregunto, con la curiosidad de quien comparte una historia de vida, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Has tenido que volver a amar a alguien que te lastimó? Compárteme tu experiencia si te apetece y comparte este video con quien necesite escuchar que quedarse puede cambiarlo todo.